Oremos. Dios Santo, te damos gracias por tu palabra y por tu presencia aquí con nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros seres a ti, para que podamos recibir un mensaje nuevo de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. De pie, por favor, por la lectura bíblica. Nuestra lectura viene de Lucas, versículos 19 a 31. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos, y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. La palabra del Señor. Se pueden sentar. Señor, pedimos tu presencia en este momento, que nos hable y nos ayude a recibir tu Espíritu Santo, que nos transforme en este momento. Amén. Sobre las últimas semanas hemos concentrado en la jornada de Jesús a Jerusalén, en el Evangelio de Lucas. Y en su jornada, Jesús enseña a sus discípulos qué significa levantar o tomar la cruz y seguirle a través de sus parábolas y sus enseñanzas. Pero la jornada de Jesús a Jerusalén no solo es histórico o cronológico, pero es también teológico. La jornada de Jesús a Jerusalén sigue su ministerio terrenal, que termina cuando Él está clavado en la cruz. También simboliza la fe cristiana, la jornada de la fe, como nosotros tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús todos los días. Hemos estado usando imágenes de los deportes, equipos de los deportes, para ayudarnos a poner la jornada de Jesús en el contexto contemporáneo de nosotros. Entonces estamos preguntando: ¿de qué equipo perteneces?
contesta o la respuesta implicada es el equipo de Jesús. Claro que sí, por supuesto. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser parte del equipo de Jesús? ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Podemos tomar o enfrentar este desafío en nuestras vidas? La parábola del rico y Lázaro es una culminación de las enseñanzas de Jesús en la jornada a Jerusalén. Y es directamente después, directamente después de la parábola que examinamos la semana pasada. El administrador astuto o mayordomo infiel. Y si recuerdas, Jesús terminó la palabra con estas palabras: ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La parábola del rico y Lázaro es un retrato de la realidad de las consecuencias de elegir uno sobre el otro. Esta parábola del rico y de Lázaro es el segundo de 3 sobre los ricos hombres o los ricos. Y en esta parábola Jesús describe a un hombre que es tiene un estado muy elevado en la comunidad. Él tiene la ropa más fina, la comida más fina, la casa más fina. Y él ha creado un nombre para sí mismo en su comunidad. Y obviamente está muy bien, súper bien, ¿no? Viviendo con todo lo que quiere. Cuando yo me imagino esta escena en mi vida, imagino las mansiones cerca del mar en Los Ángeles. Mi familia y yo fuimos a visitar a Los Ángeles para una cita médica, pero fuimos manejando por la calle que sigue la mar. Y allí están muchas mansiones muy finas allí. Y esto es lo que imagino cuando imagino el estilo de vida del hombre rico. Pero comparemos esta vida, estilo de vida opulente, con lo de Lázaro. Lázaro es un mendigo sin casa. Él mendiga comida y ayuda en la puerta del rico. Es incapacitado porque el texto nos dice que él no puede caminar, está acostado allí cubierto en llagas. Pobre Lázaro es tan débil que ni siquiera puede defenderse de los perros que vienen a lamer sus heridas. Y esos perros no están ahí para dar consuelo. Lázaro es indefenso y nadie, ni siquiera el rico, se lo ve. Lázaro se acuesta allí en la puerta día tras día, ni siquiera recibiendo las sobras de la mesa del rico. Finalmente Lázaro se muere. Podemos sentir aliviados un poquito que ya no está sufriendo él y que él está llevado por los ángeles al lado de Abraham. Para los judíos en aquel entonces, estar al lado de Abraham es estar honrado sobre todos. Y Lázaro recibe consuelo de Abraham, el padre, y él es hijo de Abraham. Lázaro ha encontrado paz y sanidad. Pero la muerte viene a todos.
No importa su estado económico, político, financiero, social, y el rico también se muere. Probablemente pagando mucho para o gastando mucho para el funeral. Pero lo que pasa a él es muy diferente. A ver, en Hades, donde está el rico, él está en tormento por el fuego. Unos judíos en aquel entonces concebieron a Hades como el lugar en donde todos van después de morirse, pero estaban separados por el estado de moralidad de cada uno. Entonces hay un abismo entre Lázaro y Abraham. Este abismo impide el rico de alcanzar a Lázaro y al revés. Dice Padre Abraham, es una división permanente. Podemos pensar que esta historia es un poco simplística, ¿no? El rico va al tormento eterno solo porque tiene dinero, porque es rico. Esto no parece justo. Hay muchos ricos que hacen muchas cosas muy buenas. Oprah, Bill y Melinda Gates. Conocemos a mucha gente con mucho dinero que hacen muchas obras buenas, ¿no? Abraham también es un hombre muy rico. Esto es la regla que si uno es rico, automáticamente vas a sufrir en el tormento eterno. Bueno, hay más a la historia. Esta parábola no trata solo de lo rico, lo que es rico y lo que es pobre, la pobreza y la riqueza. No es solo no es solo el problema que el rico no quiere compartir su riqueza. El problema es que el rico vale más el nombre que él ha construido a través de su riqueza, y él deja de responder al sufrimiento en su puerta. Él deja de conectar con otro ser humano, una persona con un nombre. No es solo un estereotipo, una categoría. Y más peor, cuando el rico va a Hades, este rico, quien no tiene nombre en la parábola, él pruebe que él ha conocido el nombre de Lázaro en su vida. Cuando Padre Abraham dice a Padre Abraham, mande a Lázaro a mis hermanos. Durante su vida, él no quiso responder al sufrimiento de Lázaro. Y ahora está experimentando sufrimiento en eternidad. Él continúa de sentir superior de Lázaro por pedir a Padre Abraham a hacer unos mandados para él. El rico encarna la advertencia de Jesús a los fariseos y a los discípulos, que ya es una advertencia a nosotros hoy en día. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Imagínese viniendo a la casa todos los días y viendo a una persona sin hogar sentado en la entrada de su casa. Esa persona huele muy mal, es muy sucio y parece que ha estado tomando.
¿qué vas a hacer? ¿Llamas a la policía? ¿Construyes una puerta para echarlos afuera? ¿Y vas a ignorar a ellos? ¿Vas a darlos algo de comer? ¿Vas a pedir su nombre? Cada día enfrentamos estos tipos de decisiones en maneras grandes y pequeñas. Y la pregunta últimamente para los cristianos es, ¿cuál es lo que estamos eligiendo cuando decidamos a seguir a Jesús? En Lucas 16:15, antes de la parábola del rico y Lázaro, Jesús dice a los fariseos: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de aquello que la gente tiene en gran estima, es detestable delante de Dios. Cuando Jesús sigue esas palabras continúa con la parábola de rico y Lázaro, la respuesta de nuestra pregunta empieza a ser vivo. Jesús, hablando con los fariseos, quienes aman al dinero o la riqueza, según Lucas 16:14, y está hablando también a los discípulos, Jesús ilustra su punto entre la decisión sobre la decisión entre servir a Dios y servir a la riqueza. Y el rico, la historia del rico es una advertencia a los que escojan lo que es de la tierra, lo terrenal, en vez de escoger el reino de Dios en la tierra. Desafortunadamente, por escoger la manera de terrenal, el rico ha construido un abismo muy grande entre sí mismo y Dios. Pero este abismo empieza en su vida terrenal, durante su vida en la tierra. Es un abismo entre Lázaro y el rico que determina lo que va a pasar en la eternidad. Jesús está dando una advertencia a los fariseos y a los discípulos que el camino de Jesús es uno que rompe barreras, que los seres humanos construyen entre ellos y el prójimo. Porque si no podemos amar al prójimo, ¿cómo podemos amar verdaderamente a Dios? El año pasado, Covenant Church, una iglesia en Carrollton, Texas, cerca de Dallas, recibió un llamado de Dios. Y después de examinar su presupuesto que gastó en publicidad para los cultos del día de la resurrección, Pastor Stephen hizo la pregunta a su congregación: ¿qué parecería o cómo podría ser si gastamos el dinero que gastamos para la publicidad en una manera diferente, para un propósito diferente? Normalmente la iglesia designaba 100,000 hacia las expensas de publicidad para sus cultos del día de resurrección. Es mucho, ¿no? Pero en vez de usar el dinero
por la publicidad. La iglesia decidió a donar este dinero a una organización que ayuda familias en el área cargados por la deuda médica. En el domingo de la resurrección, Pastor Stephen anunció que ellos ayudaron a 4,229 familias, incluso todos los veteranos en su comunidad, liberándolos completamente de la deuda médica. Su donación se multiplicaron, la organización y la congregación ayudó a eliminar 10 millones de deuda médica, que en las palabras de Pastor Stephen es una deuda que ya es pagado y ha desaparecido para siempre. Pastor Stephen terminó su mensaje con estas palabras. Imagínense cómo esa gente se sienten cuando reciben la carta que dice, no tienes ninguna deuda médica, que dice que su deuda está pagado. Hablando directamente a la congregación, él dijo, Jesús escribió una carta a ti, a ustedes, en Juan 19:30, que la deuda de ustedes ya está pagado. Ya, no tienen ninguna deuda. ¿Cómo no podemos responder cuando entendemos qué significa esto? La congregación de la iglesia Covenant se motivada por su gratitud para la gracia que les salvó. Ellos ofrecieron atención y compasión a sus prójimos, simplemente porque ellos agradecieron el amor de Cristo sacrificial que ya hubieron recibido. Ellos, estimulados al amor y las buenas obras, ayudó a la comunidad porque recibió la gracia de Jesús y esta gracia transformó sus corazones por trabajar adentro de ustedes, produciendo fruto divino. Últimamente, ellos escogió a servir a Dios sobre ellos mismos. ¿Qué estamos eligiendo cuando decidimos a seguir a Jesús? Estamos escogiendo una identidad nueva que honra al nombre de Jesús sobre el nombre que hemos construido para nosotros mismos. Es una identidad definida por el amor sacrificial y abundante, una compasión para todos los demás, especialmente esos más pequeños. Para servir a Dios sobre usted mismo es encarnar el mandamiento grande: amar a Dios y amar al prójimo como ti mismo. Esto no es solamente algo para decir, pero es algo para vivir, porque refleja el estado del corazón, revela la transformación dentro de nosotros, la transformación que pasa cuando dejamos a la gracia de Dios a penetrar cada nivel de nosotras, de las vidas de nosotros. Nos ayuda a desconstruir la vida que hemos construido para nosotros mismos, una vida que pensamos que nos ofrece abundancia,
pero nos ofrece la muerte. Cuando respondemos a la gracia de Dios, trabajando, obrando en nosotros, somos empoderados y animados a demoler las barreras a la gracia de Dios que enfrentamos en el mundo. Y empezamos a construir puentes sobre los abismos grandes que existen entre nosotros y los demás, y últimamente entre nosotros y Dios. Hemos estado usando el lenguaje de deportes, ¿no? Entonces, el partido final, the big game, empieza ahora, durante la vida terrenal. La parábola del rico y Lázaro es menos sobre la vida que va a venir o el cielo, y más sobre la vida de discipulado que empiece durante nuestro tiempo en la tierra, por servir a Dios, al propósitos de Cristo sobre los propósitos de nosotros. Somos parte de un equipo nuevo. Y cuando somos parte del equipo de Jesús, entramos en una manera diferente de jugar el partido. No trabajamos para nosotros mismos, pero para la gloria y la honra de Dios. Y nos facilita a llevar nuestra cruz y seguir a Cristo a Jerusalén, donde el mundo nunca va a estar igual que ahora. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor, por darnos tu palabra que nos enseña cómo vivir. La Biblia es más que enseñanzas y palabras, pero las Escrituras son la palabra hecha carne que vive en nosotros. Tú nos has mostrado cómo vivir por tu ejemplo. Y hemos recibido tu amor y tu gracia que nos ha cambiado completamente. Nos has perdonado y continúas a perdonarnos. Tú nos has dado una vida nueva y tenemos bastantes oportunidades a demostrar tu amor en el mundo, porque si amamos a nuestro prójimo, es una reflexión del amor que tenemos por ti. Ayúdanos, Señor, a seguir tu cruz, a irnos a Jerusalén para ser parte del cambio del mundo, para tu honra y gloria. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en los cielos también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Como la gente redimida